Bienvenidas y bienvenidos amigos una vez más al podcast Mujer Mamá, el espacio donde vamos a comentar todos los temas, mitos, ideas, conceptos ambiguos y ocultos del mundo de la maternidad y paternidad, porque necesitamos atendernos para poder atender desde el amor y el cuidado. El día de hoy me acompaña la maravillosa Soledad Ruiz, psicóloga especializada en terapia cognitivo-conductual y en EMDR. ¿Qué es eso? Lo vamos a conocer en breves minutos, pero quiero que sepan que en esta descripción encontrarán sus contactos para que sigan la maravillosa iniciativa de Soledad en redes sociales, Un Cerebro Feliz con Sole Ruiz. Soledad, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Bueno, primero, mucho gusto de estar aquí presente, gracias por haberme invitado. El MDR es un acrónimo de un término en inglés cuya traducción significa desensibilización y reprocesamiento por el movimiento ocular. Es una psicoterapia creada por Francine Shapiro, una psicóloga estadounidense, más o menos en los años 90. ¿En qué se basa este método psicoterapéutico, esta terapia? Se basa justamente en la capacidad que todos tenemos de procesar información. Vamos a comentar las diferencias y las cercanías que tienen con los métodos clásicos de terapia cognitivo-conductual, que es lo que más manejamos, ¿no? Hemos conversado con otras compañeras psicólogas y la primera referencia es esa, ¿no? Ir al psicólogo, tener terapia, pensamos en terapias cognitivo-conductuales. Acláranos en primer lugar de qué se tratan. Bueno, la terapia cognitivo-conductual trabaja con el trinomio de la conducta, la cognición y la emoción. Y lo hace por el método que utiliza es el diálogo que puede tener el paciente con el terapeuta. En ese diálogo el terapeuta busca que el paciente reflexione, se autopregunte, analice aquellos contenidos que están en su imaginario, aquellos contenidos que forman parte de su conexión, sus creencias acerca del mundo y de sí mismo, y la conducta que tiene en el mundo. Correcto, entonces entiendo que sería un método sobre todo basado en el diálogo en el que nos observamos y nos hacemos preguntas adecuadas, ¿no? No solo de lo que sentimos, sino de lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Exactamente. Y el rol del psicólogo del psicoterapeuta en la conectivo-conductual es ayudar a que el paciente reciba información que pueda mejorar la calidad de esos pensamientos, de esas emociones, manejar también, enseñarle, por ejemplo, estrategias de autorregulación, de regulación emocional. Por ejemplo, el hacer meditación es parte del aprendizaje también. Muy bien, podríamos decir que sobre todo las terapias cognitivo-conductuales nos permiten observarnos desde el presente, quizá darte cuenta de lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo para poder modificarlo o regularlo. ¿Cómo irrumpe el MDR? ¿Cuál es la diferencia en este contexto o cuál es la ventaja de este tipo de terapia? Te voy a comentar primero aquella similitud y ahí te digo las diferencias. La similitud con la terapia cognitivo-conductual es que también trabaja el pensamiento, es decir, la cognición y las emociones. Sin embargo, las diferencias son bastante claves. La primera diferencia es el método que utiliza, porque el MDR no utiliza tanto el diálogo. ¿Qué es lo que sucede? Con una terapia cognitivo-conductual, el área del cerebro que está mayormente activada es la corteza prefrontal. Es la zona más actual de nuestro cerebro, la menos Ah, primitiva. Es parte de la neocorteza y además es donde está la toma de decisiones. Y eso se activa mucho con el diálogo. No está ahí el centro emocional. Si tú claro. hablas mucho, estás activando bastante esta zona del cerebro. En cambio, el MDR activa otra zona muy importante del cerebro, que es el sistema límbico, el centro emocional. Entonces, ahí hay una diferencia importante. ¿Por qué esa diferencia es básica para el tratamiento? Dependiendo el trastorno, porque por ejemplo en un trastorno de estrés postraumático donde hubo un trauma, el trauma no está alojado en la parte prefrontal, está Claro, alojado tendríamos, en nuestro núcleo emocional. exacto, sobre todo en lo más instintivo y lo animal es donde se alojaría el gran trauma, ¿no? Por supuesto, los animales se trauman también. Y estamos hablando de que nuestro sistema límbico y estamos hablando de nuestra zona que es más primitiva. Y es donde se manejan las emociones y donde no siempre la emoción va cogidita de la mano con aquella toma de conciencia y de decisión. De hecho, lo primero que produce el cerebro es la emoción, antes que todo, antes que una decisión, antes que el análisis, antes que la autorreflexión. Por evolución adaptativa a nuestro medio ambiente es la emoción. El La miedo es lo respuesta que nos ha emocional, mantenido vivos. claro. Más bien todo aquello que nos mueve como placer, ¿no? Como placer, como miedo, como lo que nos da satisfacción, lo que nos genera
sustancias muy específicas en el cerebro, cortisol, que genera la amígdala cuando estamos asustados, cuando estamos estresados, y hace que corramos y demos una respuesta de huida o una respuesta que la que sea que salvaguarde nuestra vida, o por ejemplo, dopamina, que es la de la motivación, el querer hacer. Yo hago esto porque hay una motivación intrínseca en mí, porque recibo algo. Y también eso me mantiene vivo. Y así Ok. otras sustancias, pero esas no se producen en la corteza prefrontal. Correcto, entonces para recapitular, el MDR no trabaja con la corteza prefrontal, sino más bien con el sistema límbico, la parte más primitiva del cerebro donde se producen todas estas sustancias que has enumerado, ¿no? Es algo más instintivo y esto es lo que activa el MDR o lo que permite trabajar. Sí, también trabaja obviamente con la corteza prefrontal, porque no vamos a desestimar estar en el cerebro, aparte que en el diálogo, y sí hay un poco de diálogo en el MDR. Lo que sucede es que el rol del terapeuta es completamente diferente. Para explicarte ese rol, te voy a contar un poco acerca del método. Tú has visto cuando un niño está durmiendo, o incluso una mascota o un adulto están durmiendo y mueven los ojitos de un lado para el otro. Claro, la famosa fase REM, ¿no? Sí, ¿qué está sucediendo en ese cerebro en ese momento? En ese cerebro está produciendo una estimulación bilateral. Está estimulándose ambos hemisferios, es decir, ambas partes del cerebro, la derecha y la derecha que controla todo nuestro lado izquierdo del cuerpo y la izquierda que controla nuestro lado derecho del cuerpo. Y en ese momento está pasando toda la información de lo que vivimos, de lo que no vivimos, perdón, de lo que vivimos en el día a día, de lo que vivimos hace años, de las cosas dolorosas, alegres, etcétera. Por eso es que los sueños tienen siempre emociones. Siempre Mm. nuestros sueños tienen emociones, porque Aunque no estamos los recordemos, procesando, ¿no? aunque no los recordemos. Así es, pero todos soñamos y hay emociones. Y esas emociones corresponden a aquellas cosas que hay que procesarlas. ¿Qué quiere decir procesarlas? Que sigan su ruta cerebral natural. Y esto es un punto muy importante porque no hay una ruta informativa en el cerebro que no involucre la emoción. De hecho, no hay aprendizaje sin emoción. Perdóname que te pare en este momento, pero está súper interesante y quiero dejarlo claro. Cuando dormimos y empiezan a moverse los ojos, los dos lados del cerebro están conectando y reorganizando. Me lo imagino casi como un ciclo de lavadora. O sea, podemos decir que están organizando todo esto que ha sucedido, bueno o malo, traumas o no, y principalmente con emociones, porque nada se procesa sin emociones. Por eso llegas a la idea clave de que el aprendizaje se da especialmente por emociones. Porque todo nos produce emoción, incómoda o cómoda. Incómoda o cómoda. Correcto. Sí, Entonces el MDR se centra en eso, en ese reprocesamiento de la emoción. exactamente. Por eso el MDR es una desensibilización. Te permite en un futuro recordar sin dolor. Recordar sin dolor, absolutamente necesario y saludable para afrontar un proceso de maternidad, sostener una relación de pareja y cuidar desde el autocuidado y el amor. Gracias, Sole Ruiz. Encontrarán más de estos temas en su espacio de redes sociales, Un Cerebro Feliz. Y por hoy lo dejamos aquí. Continuaremos con la segunda parte de este interesantísimo tema.